¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes para todos. Bienvenido al modo atención integradora, sesión 6 de esta videoclase grabada. Bueno, nosotros ya venimos desarrollando el año pasado, venimos avanzando. En la sesión anterior, en la número 5, lo que vimos es el enfoque cualitativo y cuantitativo al detalle. Pero yo vi la necesidad también de avanzar sobre el modelo mixto porque muchos de ustedes están trabajando, digamos, en el planteamiento del problema, en el tema de investigación con este modelo mixto, ¿no? Una de las cuestiones que planteamos, quizás en el módulo anterior, es preguntarnos si la investigación mixta reemplaza a la investigación cualitativa o cuantitativa. Y obviamente la respuesta es no, no lo reemplaza. En realidad, lo que procura y busca, digamos, este modelo, el modelo mixto, tener una instancia quizás superadora, en el sentido de que tanto el modelo cuali como cuantitativo tienen algunas debilidades en sí mismos, como algunas fortalezas, ¿no? El modelo cuantitativo, ustedes saben que una de las cuestiones tiene que ver con que trabaja con volúmenes muy grandes, muy numerosos, digamos, de muestra. En cambio, el modelo cualitativo no, digamos, como fortaleza y debilidad. Pero a su vez también, lo que tiene el modelo cualitativo, que si bien es poca la muestra, es tan profunda que logra conseguir, digamos, información o datos que quizá con el otro modelo no lo logre, porque logra adentrarse a la subjetividad de la persona, digamos, ¿no? Pero a la vez también el modelo cuantitativo, al ser numeroso y estándar las preguntas, los instrumentos que se utilizan, lo que tiene de ventajoso es que concluye de manera objetiva en los resultados de la investigación, cosa que en el modelo cualitativo no lo es. Entonces un poco es esto, ¿no? Es decir, cómo van combinando, se van complementando una con otra. Por otro lado, en el modelo mixto es un procedimiento también sistemático, empírico y crítico. ¿Por qué es sistemático? Porque, bueno, en realidad el sistema es un conjunto de partes perfectamente coordinado, articulado, y como método de investigación científica, el hecho de ser mixto, donde utiliza tanto uno como el otro enfoque, no significa de que lo deje de ser sistemático, empírico y crítico, digamos, tal cual tiene la misma rigurosidad metodológica que cuando los enfoques están trabajando o se lo trabaja de manera individual. En ambos casos, tanto el modelo quali como quanti recogen la información y que en algún punto se van a tener que cruzar esa información en el análisis, porque si no, no es que en una investigación van de manera paralela y nunca se tocan esos datos. En algún punto se tienen que tocar y analizar, digamos, de manera conjunta para que justamente se complementen en las conclusiones o en los resultados finales de la investigación. De esta manera, ¿sí? Tal cual como dice acá, lo que busca el investigador, tener una imagen, una foto, unos resultados mucho más ampliados, mucho más completos, con una mirada desde una perspectiva objetiva y desde una perspectiva subjetiva con uno y otro enfoque, ¿no? Y eso le da mayor confiabilidad, obviamente, a la investigación, y por otro lado también va a sacar de la muestra informaciones que quizá con un tipo de enfoque solamente no lo va a poder realizar. Entonces, esa es alguna de las características del modelo mixto, ¿no? Así que bueno, muchos de ustedes están trabajando con este modelo, pero es sumamente importante tenerlo en cuenta. Acá yo le pongo un ejemplo, ¿no? Veamos un ejemplo. Dice, ¿qué tendencia aparece en las emociones del personal policial en situaciones de procedimiento con el uso de la fuerza física, ¿no? Entonces, acá lo que procuro en la primera variable, ¿sí? Es develar, ¿sí? Develar cuáles son, un catálogo, ¿sí? Las tendencias de las emociones que le genera un procedimiento o los procedimientos policiales. Y una segunda parte dice, ¿y cómo se relacionan esas emociones, que ya tengo la tendencia, esas emociones con la aceptación
de que, bueno, que solo se trata de una labor profesional. Entonces, fíjense ustedes, cuando yo acá, en el ejemplo, cuando hablo de tendencia, tiene que ver con un enfoque cuantitativo, y cuando hablo de emociones, tiene que ver con un enfoque cualitativo. Para generar tendencia, yo tengo que saber que de 50 entrevistados, ejemplo, 40 dijeron que le genera tal emoción. Por ejemplo, bronca, impotencia, odio, rencor, no sé, bueno, esos catálogos, bueno, hay que armarlo. Bueno, ¿qué tendencia? ¿Cuál es la más recurrente de todas esas emociones? Eso solamente se lo hace con un modelo cuantitativo. Y las emociones tienen que ver con el modelo cualitativo. Entonces, fíjense ustedes que en la tendencia, para sacar la tendencia, obviamente es probable que utilice un instrumento que tenga que ver con una encuesta, para encuestar un número muy importante. Y después tendré que hacer la entrevista en profundidad para ir sacando estas cuestiones de las emociones, ¿no? Adentrarme en la subjetividad del personal policial para saber la segunda parte de la pregunta. ¿Ah? Bien. A continuación lo que vamos a ver son 5 modelos o diseños, digamos, de tipos de investigaciones mixtas que fueron diseñadas y patentados por Sampieri. Por eso es que ustedes en el texto van a ver que están los datos, de dónde lo extraje, creo que de la 6ª edición que hace Sampieri. Y esto en realidad nos sirve a nosotros para darnos cuenta, digamos, cómo funciona la mecánica del modelo mixto en una investigación. No, no se va de manera aislada, por un lado, un enfoque cualitativo y el otro enfoque cuantitativo. Siempre, quizás en la recogida de datos, se trabaja de manera individual, pero siempre, obviamente, tiene que tener una lógica previamente. Y después se tocan cuando se hacen el análisis conclusivo, digamos, de los datos que se ha conseguido. Entonces, lo primero que plantea es un diseño exploratorio secuencial, que plantea Sampieri, y la plantea en 3 etapas. La primera etapa tiene que ver con la aplicación del enfoque cualitativo, seguramente a tener una entrevista en profundidad, una entrevista abierta, saca información que luego esa información va a servir para construir instrumentos ya de manera masiva, ¿sí? Y de tipos cuantitativos, ¿no? Entonces, por ejemplo, las encuestas, es decir, bueno, está bien, yo no sé qué es lo que le puedo llegar a preguntar. Bueno, primero entonces, si no tengo con mucha precisión saber qué voy a preguntar, ¿sí? Entonces voy a hacer, digamos, un relevamiento previo a través de una entrevista, a través del modelo del enfoque cualitativo. Y me va a dar letra, me va a dar pie, me va a dar dato o información de cómo tengo que construir, digamos, esa herramienta cuantitativa, ¿no? Y bueno, después obviamente ese instrumento tiene que ser validado previamente para después administrarlo en el contexto, digamos, en la recogida de información. Vemos acá un ejemplo, quizás previamente entrevistamos a 10, 15, 20 vecinos de un barrio para saber su inquietud, sus preocupaciones, sus necesidades, etcétera, 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 que tenga que ver con la cuestión de la seguridad o inseguridad en la zona. Esa información que yo recoja me va a servir para la segunda fase para construir entonces las herramientas o los instrumentos, ¿no? Acá vemos otro ejemplo. Otro ejemplo, hacemos una entrevista en profundidad a 4 o 5 comisarios de jefe de dependencia del área capital sobre 2 aspectos. La gestión integral de su labor, es decir, cómo gestiona integralmente tanto lo interno, lo administrativo, lo operativo, lo judicial, etcétera, etcétera, lo social, lo comunitario, eh, cómo gestiona integralmente su labor. Y después lo entrevistamos también sobre una segunda variable, sobre sus competencias formativas, o sobre un segundo tema, sobre sus competencias formativas que tiene para la misma, es decir, para la gestión integral. Bueno, esta entrevista, los resultados de estos 5 o 6 comisarios que yo pueda entrevistar, que es una entrevista con un enfoque cualitativo, me va a servir para la segunda fase para armar un instrumento, digamos, para una encuesta ya masiva de corte cuantitativa, quizá lo aplique ya para todos los jefes
que están responsables, que están a cargo, digamos, o están bajo la responsabilidad de un área operativa, ¿no? Entonces, fíjense, eso tiene que ver con el diseño exploratorio secuencial, ¿sí? El Quanti espera, obviamente, los resultados del modelo cualitativo para construir sus herramientas. Acá también volvemos un poco a insistir sobre esta cuestión. Entonces, recogemos los datos cualitativos, analizamos los datos cualitativos, ¿sí? Esos datos analizados nos va a servir para construir una herramienta y recoger datos cuantitativos. Y una vez que recogemos esos datos cuantitativos, lo que hacemos es un análisis de estos datos cuantitativos para después, obviamente, hacer una interpretación del análisis completo, es decir, total, tanto de los análisis cualitativos como del análisis cuantitativo, ¿sí? Entonces, de eso tiene que ver con este modelo. Veamos el segundo, de lo que plantea Sampieri. Diseño explicativo secuencial, ¿sí? Él plantea que hay dos etapas. En la primera etapa se recaba y se analizan datos cuantitativos, ¿sí? Son datos cuantitativos que se rescatan, digamos, ¿no? Acá ponemos un ejemplo, ¿sí? Investigarán 10 casos de policía que sufrieron agresiones en un procedimiento. Puede ser 50. Pueden ser 50 casos de policía que sufrieron agresiones en procedimiento y su forma de asimilarlo en el tiempo. Porque un policía en el imaginario colectivo es como que es una persona, pareciera que nada le afecta en sus sentimientos. En realidad, todo ser humano, en los mecanismos defensivos, toda situación de violencia le genera un trauma a cualquier ser humano. Ni por más entrenado que esté, siempre le va a generar. Obviamente, hay algunos, digamos, que asimilan y acomodan esa situación traumática mucho más rápido que otros. A algunos le cae tan mal que terminan, digamos, en situaciones mucho más complicadas. Pero, bueno, volvamos a este tema. Entonces, ¿qué ocurre acá? Pongamos acá 50 policías, ¿sí? Le hacemos una encuesta, ¿sí? Sacamos datos de ese modelo cuantitativo, que después esa información cuantitativa que sacamos acá de 50 policías nos va a servir para la segunda fase o etapa de la investigación, pero ya no a través de un modelo cuantitativo, sino a través de un modelo o un enfoque cualitativo. Sobre esos mismos policías, vamos a tomar de 50, ejemplo, el 10%, ¿sí? 5, 8, no sé, 10 policías, ¿sí? Vamos a tomar para hacerle un seguimiento. Es decir, cómo van a ir asimilando esa situación de agresión, cómo lo van asimilando en el tiempo. Es decir, que yo a ese personal policial sobre esa muestra más acotada, cada 2 meses o 6 meses o cada mes, voy a nuevamente ir a hacerle una entrevista sobre la misma temática para saber, pero desde la subjetividad, desde lo interno del policía, de lo que siente el policía, hacer que devele esa situación a través de una entrevista, es decir, a través de un modelo cualitativo. Pero yo obviamente para esto tomé como base, digamos, los resultados del modelo cuantitativo. ¿Está? Entonces, en este diseño tiene que ver con esta particularidad. En el tercer enfoque, acá lo vamos a mostrar todo, en el tercer, digamos, modelo del diseño mixto que plantea Sampieri, plantea un diseño transformativo secuencial. Transformativo secuencial, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, acá hay como una primera etapa que puede iniciarse ya sea con el modelo cualitativo o el modelo cuantitativo. Acá es indistintamente. No interesa si con qué modelo da inicio, si es con el quali y con el quanti. Es indistinto. Luego se integran, por supuesto, durante la interpretación. ¿Qué es lo que marca la diferencia en esta cuestión? Lo que diferencia realmente con los dos anteriores tiene que ver con el marco teórico. El marco teórico amplio que va a utilizar este modelo mixto. Muchos de ustedes están trabajando, por ejemplo, con violencia
de género en un modelo mixto o en un enfoque mixto de investigación. He visto que otros están trabajando, no sé, la gestión de la calidad en el servicio, en el servicio, digamos, ¿no? Entonces, esos temas de investigación, como fueron investigados en todo el mundo, ¿sí? Tienen un marco teórico muy amplio, muy importante. Entonces, este marco teórico es el que de alguna forma guía, digamos, guía a la investigación. Acá yo le pongo algunos marcos teóricos que son muy recurrentes, que hay mucho antecedentes sobre esto. Por ejemplo, el tema del feminismo, el tema de la violencia social, la inteligencia múltiple, teoría de la adaptación social, factores que influyen en la seguridad, causas de adiciones, etcétera, digamos. Estos temas, muchos de ustedes, algunos de ustedes tienen estas cuestiones. Hay un marco teórico muy importante a nivel mundial, latinoamericano, argentino, ¿sí? Hay un marco teórico muy importante. Por lo tanto, este es el marco teórico que va a guiar, digamos, al enfoque de ustedes, tanto cuali como cuantitativo. Pueden encarar o dar inicio por cualquiera de los dos, no importa, digamos, porque lo que marca acá la importancia, digamos, hacia la importancia o marca la importancia, tiene que ver con estas teorías, ¿no? Hace referencia acá que, bueno, depara mucho tiempo para llevarlo a cabo, pero que no es muy complicado, ¿sí? Muy complicado llevarlo a hacerlo, ¿no? Acá, bueno, depende de la temática que toquen, van a tener que conceptualizar lo suficiente. Y yo el otro día trabajaba con un compañero de ustedes que estaba trabajando en la violencia de género. Bueno, la violencia de género, de acuerdo de lo legal, plantea una violencia de género de tipo físico, psicológico, sexual, económico, moral, etcétera, digamos. Ahora, desde la teoría, también, digamos, quizá hay otras clasificaciones, digamos, de otros tipos de violencia, ¿no? Quizá una violencia simbólica, no lo sé, digamos, pero bueno, cada uno ya buscará su marco teórico y delimitará su tema. No se olviden ustedes, que esto es importante, delimitar el tema. La tesina, a diferencia de la tesis, el tema es acotado, ¿sí? Y no es tan profundo como la tesis. Esa es la diferencia. Pero después metódicamente es exactamente lo mismo. Entonces muchas veces yo la recomendación es que no toquen temas de investigación que tengan que ver con lo psicológico, por ejemplo, o con las cuestiones culturales si lo toman en el sentido amplio de la palabra, porque no van a terminar, digamos, en los tiempos que se prevé para desarrollar una investigación, no van a poder concluirla. Entonces, este modelo es costoso, este enfoque, digamos, donde el marco teórico es de alguna forma la que guía la investigación en la recogida de datos tanto cualitativos como cuantitativos, ¿no? El cuarto tiene que ver con el diseño de triangulación concurrente, ¿no? DITRIAC, está registrada como marca registrada por Sampieri, ¿no? Que es el más usado en realidad, es el modelo más usado. Muchos de ustedes quizás lo encuadren dentro de este modelo a la investigación mixta que van a desarrollar, ¿sí? De alguna forma lo que busca el investigador es que recoger tanto información desde la mirada cualitativa como desde una mirada de indagación cuantitativa, toma las dos y procura tener una mirada mucho más amplia sobre el objeto que él está investigando. Procura acercarse, comprender o entender, digamos, al objeto desde esas dos miradas, tanto de la mirada quali como la mirada cuantitativa, ¿no? Entonces, de esta manera, recoge la información, luego la va a tabular la información, va a hacer un análisis, interpretación de la misma, de ambas informaciones. Entonces, por un lado tenemos los resultados que obtiene medir la variable cuantitativa, y por otro lado tiene, digamos, los resultados del análisis de los datos cualitativos, en forma de citas, dice, ¿no? Es decir, son frases
que toma el investigador de las entrevistas en profundidad o de las técnicas utilizadas en el modelo cualitativo, toma para después vincularla, ¿sí? O hacer la apoyatura al modelo cuantitativo con citas cualitativas, ¿no? Entonces, por eso se habla de triangulación. Y en la última parte, esas teorías fundamentadas que confirman o no el descubrimiento cuantitativo. Es decir, por un lado entonces va a obtener informaciones de tipo cuantitativo, por otro lado va a tener datos, información de tipo cualitativa, y bueno, después va a analizar ambas y va a ver si realmente, digamos, con la complementación cualitativa se logra o no determinar lo que se plantea en el modelo cuantitativo. Acá claramente en este modelo, claramente lo que hace el modelo cualitativo de alguna forma es contribuir o apoyar, o complementar, perdón, más que apoyar, complementar, digamos, la mirada cuantitativa develada, digamos, a través de la encuesta, ¿no? Encuesta u otras técnicas o instrumentos de recogida de datos, ¿sí? Bueno, acá, de alguna forma, fíjense ustedes, yo acá pongo un ejemplo. Si nosotros tomamos, digamos, toda la información, si analizamos los datos provenientes de la UNAC, por ejemplo, de hechos de inseguridad de una determinada jurisdicción, formalizado, es decir, que ha radicado denuncias tanto penales como contravencionales, si analizamos la información recogida a 500 personas a través de encuestas que fueron tabuladas y otros datos, ¿no? Entonces, por un lado, analizamos la parte cuantitativa proveniente de la UNAC, pero sobre una jurisdicción, pero no nos es suficiente, queremos saber otros detalles. Entonces encaramos hacia el análisis cualitativo, así hacer una entrevista aleatoria de vecinos respecto a la seguridad o inseguridad, digamos, de la cuadra o del barrio, y después tomar cita de los expresados por los vecinos para complementar, digamos, el análisis cuantitativo, ¿no? Y acá, el quinto diseño tiene que ver con el diseño anidado o incrustado. El diseño anidado o incrustado. En este caso, tiene que definirse acá, o se define, mejor dicho, al momento de plantear el problema, al plantear los objetivos, ¿sí? Se define cuál es el enfoque preponderante, el más importante, ya sea cuali o cuantitativo. Si el más importante es el cualitativo, lo que hace, lo absorbe, lo anida, ¿sí? Al modelo cuantitativo, o viceversa. Capaz que la investigación que quiero desarrollar, lo quiero desarrollar desde una mirada netamente cuantitativa, pero bueno, también quiero saber de alguna forma algunas cuestiones desde el sentir, desde la apreciación subjetiva de las personas, pero la base, digamos, del análisis va a ser el enfoque cuantitativo. Entonces, ahí lo más importante es el cuanti, y lo que hace, en este caso, anida o incrusta dentro del cuanti al enfoque cualitativo, ¿no? Por ejemplo, dice, tenemos toda la información en base de datos de la UNAC y del CCO, toda la información respecto a los hechos delictivos, formalizado o demandado por sistema de emergencia, y estamos en condiciones de hacer un análisis criminal de una jurisdicción, ¿sí? Entonces, este sería el cuantitativo. Pero además, vamos a realizar algunas entrevistas sobre la sensación de seguridad o inseguridad de los ciudadanos para completar lo que se tiene formalmente, ya, para complementar, perdón, para completar, pero en realidad para complementar, porque en realidad ya el enfoque cuantitativo, tanto de la información que se tiene de la UNAC o del CCO, ¿sí? A través de demanda ciudadana, con eso es suficiente para hacer un análisis criminal, digamos, para sacar algunas conclusiones. Pero bueno, yo aparte de eso, lo que quiero saber son
cuestiones, digamos, que me contribuya a ese análisis y, desde una mirada cualitativa. Entonces viene este diseño que anida, en este caso, anidaría el modelo cuantitativo, lo incrustaría al modelo cualitativo, porque es el más importante. Bien, por último, o casi, yo diría que por último, me está quedando dos temas que quería compartir con ustedes. Ya van a empezar a adentrarse ustedes en el tema de los instrumentos de medición, ¿no? En los instrumentos de medición. ¿Cuáles son los factores que afectan la confiabilidad y la validez de un instrumento? Porque esto es muy importante analizarlo a cómo se diseña el instrumento. Una de las cuestiones que afecta a esa confiabilidad y la validez tiene que ver con la improvisación, ¿sí? No se puede improvisar, digamos, los instrumentos. Es sumamente importante que haya una secuencia lógica y coherente entre la pregunta cualitativa, de investigación, las dimensiones, ¿sí? Los indicadores, si lo tuviere, o desde el modelo cuantitativo, las variables, las dimensiones, los indicadores, los ítems, ¿sí? Eh, construir esos instrumentos de manera tal que lo que se recoja o de lo que yo recoja como investigador sea pertinente, útil, sobre todo pertinente y útil, para que yo pueda realmente comprobar lo que quiero comprobar o cumplir con lo que me propongo como objetivo. Porque si yo quizás aplico un instrumento de manera improvisada, rápida, digamos, sin fijarme de que la misma, en la recogida de los datos, me responda luego a lo que yo necesito saber, entonces no puede ser llevado a cabo de esta forma, es decir, de manera improvisada. Tiene que ser analizada y a conciencia. Otra cuestión, no conocer muy bien las variables que se pretende medir. La variable debe ser conceptualizada con muchísima precisión en el modelo cuantitativo, ¿no? En el enfoque cuantitativo. Debe ser conceptualizada, porque muchas veces un término o una variable puede tener conceptos o significados diferentes o similares. Lo que yo tengo que definirme es qué sentido quiero darle yo, ¿sí? Y fundamentar, obviamente, ese aspecto. A eso se refiere este tema. Porque si yo no conceptualizo bien la variable, obviamente los instrumentos me va a salir mal también, porque después, cuando yo recoja la información, ¿sí? No me va a servir a los fines de responder, digamos, al concepto de esa variable. Utilización de los instrumentos desarrollados en el extranjero que no han sido validados en nuestro contexto. Bueno, hay muchos instrumentos que están ya validados por la comunidad científica. Yo le di algún ejemplo, la escala de Likert, por ejemplo, que ya hay instrumentos que sirven para determinados tipos de relevamiento de datos, para determinados tipos de variables, digamos, ¿no? Que ya existen. Ustedes conocen algunos, el T de Cooper, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, hay tests que miden la inteligencia emocional de una persona, etc. Esos ya están estandarizados, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno utiliza estos instrumentos y que en realidad son extranjeros, pero que no están validados en nuestro contexto. Después, otro error también que se comete cuando se aplica un instrumento validado en nuestro contexto, pero que ya tiene mucho tiempo. Es decir, en la realidad ustedes saben que es cambiante y por lo tanto, si es un instrumento muy viejo hay que tener mucho cuidado porque muchas veces hasta los términos que se utilizan, los conceptos que se utilizan, van variando, digamos, porque bueno, la dinámica social hace que varíe. Entonces eso hay que tener mucho cuidado también. Y después ya en lo personal, en el momento de aplicar, digamos, el instrumento, es decir, cómo uno utiliza el lenguaje, los gestos corporales, los gestos para adentrar, ¿no? Y tener una buena aceptación a quien uno va a entrevistar o aplicar una entrevista o encuesta, sí, eso también es sumamente importante. Y por otro lado, el tema del ruido y las irrupciones, digamos, que se producen en el momento de hacer una entrevista o una encuesta. Por ejemplo, yo hace rato le hablaba de entrevistar a unos comisarios. Quizás si yo voy a las 8:30 de la mañana a hacerle una entrevista a un jefe de dependencia, se me complica muchísimo.
porque sé que ese jefe en ese horario generalmente es cuando está resolviendo cosas importantes que se va a producir en el transcurso del día, o está recibiendo las novedades, etcétera, etcétera. Entonces, esos ruidos o irrupciones hay que tener mucho cuidado durante la aplicación del instrumento, ¿no? O aplicarle una encuesta a alguien que está apuradísimo, que va, no sé, qué sé yo, está yendo muy apurado, no es conveniente porque no va a contestar mal, digamos, no tiene ningún sentido. Perdemos el tiempo y hacemos perder tiempo a la gente también. Entonces, en ese caso también hay que tener muchísimo cuidado, ¿sí? Eh, bueno, yo por ahí, esto va a ser muy breve, en realidad, porque lo quería por lo menos mencionar solamente, para que ustedes tengan muy en cuenta la importancia que tiene de cuando hagan ustedes los instrumentos de medición, eso ya seguramente eh, ya estén en la etapa con el diseño o el anteproyecto de la tesina aprobado por la universidad, van a tener que ya diseñar sus instrumentos, ¿sí? Y cuando uno diseña un instrumento, hay como fases, ¿sí? Y la primera fase tiene que ver con redefiniciones fundamentales. Siempre hay que volver a mirar a la variable. Siempre hay que volver a mirar a la pregunta de investigación, repensarla, ver el concepto que he utilizado, ver cómo hice la pregunta de investigación en el modelo cualitativo. Fijarme también en qué contexto, en qué espacio, a quién voy a aplicar esa técnica, digamos, ese instrumento de recogida de datos. Hoy trabajaba con un compañero de ustedes que va a trabajar, me gusta mucho el tema sobre violencia de género. Y hablamos sobre la viabilidad. Es probable que elija a 20 mujeres que han sufrido violencia de género, pero al momento de ir a entrevistarse, la primera entrevista, es probable que de las 20 mujeres, no sé, por decirle unas cuantas solamente acepten tener una entrevista en relación a esa situación, que quizás ya la resolvió, o la resolvió de la manera que la pueden resolver, digamos, pero hay que pensar a quién se le va a hacer la entrevista, cuál es la viabilidad, ¿sí? Sobre esa cuestión. Entonces, redefinir cuestiones fundamentales antes de hacer el instrumento de medición o durante el instrumento de medición es sumamente importante. El segundo aspecto tiene que ver con la revisión enfocada de la literatura. Miren, es sumamente importante que antes de construir sus instrumentos, de acuerdo a la variable, de acuerdo a la pregunta de investigación que tengan ustedes, busquen otras investigaciones similares o parecidas y cómo han utilizado o cómo han diseñado ese instrumento. Puede llegar a servir esos instrumentos que ya han sido validados en investigaciones anteriores de tesis o tesinas, ¿sí? Y que le puede servir a ustedes como guía, las podrán adaptar, las podrán mejorar o las podrán utilizar tal cual porque exactamente plantean en la investigación ustedes el mismo tema, digamos, ¿no? Entonces, esto de revisar la literatura también es fundamental. La tercera fase tiene que ver con la identificación del dominio de la variable a medir y sus indicadores, ¿sí? Entonces, acá lo que se trata, de alguna forma, es que ustedes, como investigadores, estén muy compenetrados sobre las variables, ¿sí? Sobre la o las variables, la conceptualización de esa variable, las dimensiones si tuviera esa variable, sus indicadores, digamos, etcétera, pero deben estar muy compenetrados y eh, muy aceitados de poder comprender en detalle, porque es la variable sobre la cual ustedes van a indagar el objeto de estudio, ¿sí? Entonces,
si ya está bien definida, está bien conceptualizada, y han acotado en alguna o todas las dimensiones, y a su vez sus dimensiones tienen sus indicadores de esa variable, entonces sobre eso van a ir construyendo estos instrumentos de medición. ¿Sí? La cuarta fase tiene que ver con toma de decisiones. ¿Eh? Un poquito. Sí, quiero mostrarles solamente si no hay ruido. La cuarta fase, esto lo tienen esto lo tienen ustedes en la parte teórica, ¿no? La toma de decisiones que son fundamentales. Son tres decisiones que se plantea acá. Utilizar un instrumento de medición ya elaborado, adaptarlo o desarrollarlo, ¿sí? Es decir, ya el instrumento ya está, lo que ustedes ya está elaborado. Lo que ustedes hacen es adaptarlo o desarrollar uno nuevo. La segunda cuestión, si se trata de un nuevo, decidir qué tipo de cuestionario o escala van a utilizar y cuál será su formato. El formato es sumamente importante, pareciera que no, pero cómo se hace no solo el contenido, sino también la forma, en dónde se lo ubica, cómo se ubica, digamos, una pregunta, por ejemplo, en una encuesta. Es decir, el contenido y la encuesta también lleva tiempo, digamos, en diseñarlo. Entonces son decisiones que van a tener que tomar en la cuarta fase. Y en la tercera etapa de esta cuarta fase, determinar, dice, el contexto de administración, ¿sí? Y el contexto de administración tiene que ver, digamos, dónde lo van a aplicar, cómo lo van a aplicar. Si lo van a aplicar cara a cara, lo van a hacer por internet, lo van a hacer por Facebook, o por qué medio lo van a utilizar, ¿sí? Esas tres decisiones son muy fundamentales, digamos, en esta cuarta etapa. En la quinta fase tiene que ver con la construcción del instrumento, propiamente, ¿no? Entonces, fíjense acá, ya vamos ya aceitando, afinando la decisión, ¿sí? Y en la quinta fase tiene que ver con la construcción del instrumento, ¿sí? La etapa que implica la generación de todos los ítems, ¿sí? Hay que revisarlo y volverlo a revisar nuevamente para pasar, una vez construido, a la sexta fase que tiene que ver con la prueba piloto. Ningún instrumento puede ser aplicado si previamente no es puesto en tensión, no es probado. ¿Por qué? Porque muchas veces yo sí lo entiendo. Lo importante no es que yo lo entienda, lo importante es que para quien va dirigido, esa persona, cuando lea la encuesta, por ejemplo, ¿sí? Comprenda y que no le genere una ambigüedad, es decir, interprete de dos o más maneras la pregunta. Por eso es sumamente importante agarrar a algunos compañeros, amigos de trabajo, ¿sí? Mostrarle la encuesta y pedirles por favor que la llenen, y que indiquen, digamos, las cosas que no comprenden o las cosas que son repetitivas o preguntas que consideren ejemplos que son similares. Entonces, eso obviamente nos va a llevar realmente a mejorar, digamos, en este caso el instrumento de medición. La sexta fase tiene que ver con la elaboración de la versión final. Ya hecha la prueba piloto, vamos ya a corregir todas, digamos, todas las falencias que han sido detectadas en la prueba piloto y vamos a construir la herramienta finalmente, ¿sí? Y la octava tiene que ver, ya tenemos ya en la fase 7, acá en la fase 7 ya tenemos ya el instrumento definitivo, en la fase 8 tenemos que entrenarnos nosotros como investigadores o el equipo de personas que va a trabajar con nosotros para aplicar. Digamos, cómo vamos a encarar, tener un contacto visual, si va a ser de cara a cara, cómo nos vamos a presentar, cómo vamos a hacer la pregunta, todos los detalles, de manera tal que cuando se aplique tengamos éxito, ¿no? La novena fase, una vez que ya pasamos a la novena fase, obtener autorizaciones para aplicar el instrumento. Esto hay que tener mucho cuidado, porque bueno, está bien, yo trabajo, por ejemplo, usted dirá, bueno, no, yo trabajo en la policía y lo va a aplicar el personal policial. No, el jefe probablemente tenga que saber. Su jefe, por lo menos los jefes de la persona.
porque vamos a entrevistar cuestiones que tengan que ver con lo laboral. Lo laboral tiene que ver con lo institucional, y si es institucional, obviamente quizás ustedes, si bien es cierto trabajan, no tienen la autoridad, digamos, entonces requieren esa autorización. La 10ª fase, ya teniendo la autorización, ya aplicamos o administramos ese instrumento. Una vez que aplicamos esos instrumentos, vamos a preparar todo lo que hemos recogido en la fase 11, ¿sí? Codificar la información, limpiarla. La información limpiarla significa que muchas veces hay encuestas que no sirven. En realidad, capaz que de los 20 preguntas que se quería hacer, solamente contestaron 10, o contestaron todas con palabras que sin ningún sentido, etcétera, digamos, entonces hay que limpiarlas, ¿no? Después hay que insertarla en una base de datos para trabajar, si es cuantitativa, trabajarla, y si es cualitativa, obviamente, trabajar, digamos, buscando palabras o claves o frases para luego transformarlas en cita para después analizarla en un momento concursivo, ¿sí? Y terminamos la fase 11 con el análisis de la información. Hasta acá llegamos, me parece que son algunos datos a tener en cuenta, esto está en el material, y bueno, espero que tengan una linda jornada, y bueno, seguiremos en contacto. Agradecerle a todos los que se comunicaron por Zoom, se comunicaron por otro medio conmigo, para ir permitirse y permitirme que yo también pueda ir acompañándolo en el desarrollo de la idea del planteamiento del problema. Muchísimas gracias.